La verdad que es realmente un honor para mí estar con ustedes esta tarde. Les aviso que ya nos empezamos a pelear en la primera charla que tuvimos arriba, porque evidentemente esto es algo que genera polémica y va a seguir generando polémica. Pues los medios nos atraviesan y hoy le sumamos las redes sociales, como si fuera poco. Entonces, como para empezar, ayúdame con la... ¿Dónde está la niña? Ayúdame con la... no te quiero tocar la máquina. Para empezar vamos a poner algunas frases muy amables que surgen en las redes sociales acerca de la relación de algunas personas con los medios de comunicación y las personas que están en los medios de comunicación. Por ejemplo, con este, ¿le damos? Con Enter. Hay alguna expresión sobre Longobardi, por ejemplo, que algunos lo deben escuchar en la radio. El soberbio de Marcelo Longobardi, operador resentido, amigo de Massa y de empresarios que no quieren al país, pierde audiencia y perdió la credibilidad. Una puñalada al laburo de Longobardi. Otro idiota inútil es el superado de Antonio Laje. Gran sabe de todo, es un vivo bárbaro, un adelantado en las situaciones sociales y económicas, un visionario increíble. En definitiva, otro que tiene el cartelito con el precio colgado de la oreja. Una más. Intrusa lo dice esto. Me pregunto por qué Fabián Doman no mueve nunca el cuello. ¿No tiene o le aprieta la corbata? Bueno, zafó Doman. El flaco Gabrieli dice, impresentable el informe de Telefe y Rodolfo Barili sobre la industria del turf. Vergonzosa la forma en que sacaron todo de contexto. Espero sean conscientes de que esta industria da de comer a más de 80.000 trabajadores. Irresponsables, dice el hashtag. El turf es trabajo. ¿No les parece muy raro que periodistas, y lo pone en mayúscula, ¿no?, del calibre de, y pone un montón de nombres, no entrevisten a Florencia Arieto después de declarar que se alejó de Sergio Massa porque le impedían hablar de Moyano? ¿No es todo muy raro? Y hay otra más. Hay un montón. Escuchar a la Pehue, me tocaron a mi amigo, decir que Mauricio Macri se equivocó al anunciar que no va a entrar más gente al Estado hasta diciembre de 19, que lo va a perjudicar en las elecciones y que esa medida va a generar inflación, fue de un pedorrismo vomitivo y una muestra más de qué lado está el periodismo, Macri 2019. Qué triste esto que hiciste, la Pehue. Eras un payasito creíble, ahora un payaso corrupto y vomitivo. La Pehue lo leyó, seguro. En respuesta a Rodolfo Barili, ¿se acuerdan cuando un noticiero era para pasar la realidad y no para que Cris Noticias saque fotos y vos, Rodolfo, no hables del hambre, la desocupación, los chicos con hambre, etcétera? Dudo que Juana Morín pueda destrozar a alguien. Él sí tiene destrozada la cola por pasiva. Jaja, otro vende humo. Investiguemos a los aportantes K, narcos, mafiosos, dealers, asesinos corruptos, lavadores de guita, afanada del Estado, etcétera. Ustedes no vuelven más. Dante López Foresi, este de Avellaneda y de Racing también. Un grupo de compañeros de C5N condenado como corresponde a los despidos y el vaciamiento de Telam. Mauro Zeta y otros más, entre ellos, conducidos por Claudio Rigoli, haciéndose el bolú. No se atreve a decir que apoya al gobierno, ni siquiera dan la cara. Lo fácil que les sale hacerse la pelotú a María Laura Santillán, es increíble. Qué vergüenza da este canal, América 24, de poner violencia de género cuando hablan de la asesina condenada Nair Galarza. Estigmatizan a los hombres. Se nota que la familia les sigue pagando para mentirles a la gente. Bueno, y siguen firmas. Y ahí sobre la nata. ¿Para qué vamos a seguir? Ahora, ¿qué opinan? Bueno, el disparador de todo esto tiene que ver con varios temas que van de la mano de los medios de comunicación y que van de la mano del periodismo. En principio yo digo que estamos en una época distinta con respecto a las redes sociales. Yo no considero el contenido de las redes sociales como algo periodístico, no considero al que escribe una red social como un periodista y no considero mucho del contenido que se da, sobre todo con el anonimato, como un contenido que los periodistas y los medios de comunicación tengamos que tener en cuenta, ¿no? Pero cuando te putean, ¿qué te pasa? Bueno, cuando me putean, es sencillo, a mí me putean mucho también. Gerente de Noticias
noticia de Canal 7. Sí, y además como presidente de FOPEA también aparecen muchas de estas instancias. ¿El problema cuál es? A nadie le gusta que lo insulten. Lo que hoy vemos en las redes sociales, y sobre todo con el anonimato, es lo que antes escuchábamos en el taller de la esquina cuando conversaban los 4 amigos o los parroquianos en un bar, o la señora en la peluquería, o el señor en el boliche de la otra cuadra. En realidad, ahora eso se ha potenciado y el anonimato de todo lo que es Internet permite una cierta cantidad de difusión de cuestiones que a todos nos duelen. Uno de los primeros temas que pasó con el periodismo con respecto a esto fue que en los diarios, las páginas web, comenzaron a cerrar los comentarios que aparecían sobre los artículos que muchos periodistas de años escribían y que nunca sabía qué opinaba su lector con respecto a lo que escribía. Quien ha hecho gráfica y después haya pasado para la radio y la tele, seguramente se cruzó con un mundo totalmente distinto. Hay grandes periodistas de gráfica que ahora están en la televisión o ponen su cara en la televisión y que bajan de su edificio, en su casa, y el kiosquero de la esquina le dice, pero vos eras periodista. Y un tipo a lo mejor de mucha firma y de mucho peso en cualquier diario que nadie lo conocía. Y ese periodista dice, bueno, pero al final, mirá, 30 años escribiendo, haciendo libros, crónicas, investigando, y ahora me saludan porque estoy en tal programa o aparecí en la televisión en tal lugar. Yo creo que primero hay que tener el cuero duro para cubrirse de eso. En televisión, los que estamos en televisión, yo le decía hace un ratito a Luis, le preguntaba, ¿cuánto es un punto de rating? 70.000 personas. En Capital y Gran Buenos Aires. Se calcula que más o menos lo mismo es en el interior. 140.000 personas viéndote en ese momento. 140.000 personas es en televisión un fracaso. Ultra fracaso. Un punto de rating es un fracaso. 2 puntos de rating, 200. Claro, 2 puntos de rating, 280, otro fracaso. 3 puntos igual. Entonces, cuando vos en Twitter tenés 50, 100 o 15.000 que te insultan, haces la proyección sobre la audiencia potencial, si después ves que gran parte de esos son anónimos y si notás que lo van haciendo los trolls o esta gente que comienza a generar, la verdad que lo que hay que tener en cuenta es que son los comentarios de lo que antes decían en el bar de la esquina cuando leían el diario o cuando escuchaban la radio o en cada uno de los lugares que conté antes. Sí, por lo tanto... La diferencia es que ahora te queda ahí posteado. Sí, obvio. Y hay que ver... Viene algún buenito que te lo retuitea. Sí, obvio que tiene. Y no está bien y obviamente que a uno le duele y está, por supuesto, en todo su derecho de tratar de defenderse de eso. Lo que digo es, por un lado, hay que ser consciente que esto... Ahora, esto estamos hablando sobre los periodistas y los medios de comunicación. Y las empresas y los que fabrican esta jarra también tienen insultos, quizás en otra proporción, y cada uno de ellos comienzan a tener una gran repercusión cuando ocurre esto. El problema para nosotros, para los periodistas, con respecto a las redes sociales, que me parece que es uno de los ítems sobre los 3 o 4 que plantearon, el primero me parece a mí es que no debemos condicionar nuestro trabajo y nuestra argumentación por esa dictadura de la audiencia de las redes sociales. Si yo comienzo a ser insultado por algo que dije y cambio el contenido de mi trabajo periodístico, me estoy rindiendo ante ese mundo que en parte enumeré recién. Por lo tanto, eso tenemos que ser conscientes de eso. Y el otro tema es que los periodistas, y eso tiene que ver con una cuestión más de fondo con el periodismo, por la mala calidad del periodismo que tenemos, los periodistas estamos haciendo mal nuestro trabajo en líneas generales, y lo hago generalizando, y lo digo bien desde adentro. Los periodistas hoy tenemos un gran problema, entre otros tantos, y es que cada vez más vamos al médico por problemas de cintura y no por problemas de tobillo. ¿Qué significa esto? Estamos más tiempo sentados mirando el celular y la computadora a ver qué es lo que pasa y desde ahí hacemos nuestros contenidos que salir a averiguar qué es lo que pasa caminando y ahí tener problemas de tobillo. ¿A qué se debe esto? Se debe, por un lado, a que hay nuevas generaciones que creen que lo que dice la computadora que escribió otro periodista o que alguien escribió en una red social es lo que hay que tratar o es la información que uno tiene. Se debe también a que hay pocas empresas destinadas a financiar o a pagar por la calidad. La calidad periodística también es un buen negocio. Ustedes fíjense que cada vez tenemos más medios, cada vez hay más radio. Hoy es fácil leer una radio, vos con esa computadora podés leer una radio.
El canal de televisión más importante del mundo es un canal que no existe. Es un señor que está sentado como Luis con una computadora, que es el señor Netflix, que dice, ¿usted qué hace? Una serie, a ver, me gustó toda, te pago 10, no, quiero 20, 15, listo. Pum, lo pone y lo ve el mundo entero en el momento. Es un canal que no existe. Y te termino esta idea, antes que siga eso. Entonces, quiero decir, los medios de comunicación hoy y el contenido de estos trabajos tienen que ver con el mal criterio utilizado por los periodistas, hablo estrictamente de los periodísticos, para detectar cuáles son los problemas, cómo hay que investigar, chequear, ir a la fuente, conseguir la información, conseguir más de una opinión, conseguir la otra voz, la otra cara, aunque uno se pueda equivocar, pero no podemos hacer mala praxis. Y el periodismo, lamentablemente, en gran medida, no quiero ultra generalizar, Luis, estamos haciendo mala praxis en muchas de las cuestiones que aparecen. Bueno, pero vos sabés que con esto que me decís vos me explota la cabeza, entonces el que me putea en las redes tiene razón. No. Algo habrás hecho. No, al contrario, lo que te estoy diciendo es que no tenés que darle bolilla a que una cierta cantidad de gente, porque vos antes no escuchabas al señor de la gomería de la esquina que te insultaba. Y hoy lo ves porque el tipo escribe en la red social, pero antes también te insultaba. Son dos cosas distintas. El problema es que si vos mañana apareces... Bueno, pero si... El problema es si vos condicionás tu contenido y tu trabajo y tu criterio periodístico profesional por lo que diga una red social. Entonces lo que estás diciendo es que los que putean en las redes están violando la libertad de expresión. En definitiva, no, la libertad de expresión es una cosa y la de prensa es otra, no hay que confundirla. La libertad de expresión es que vos digas lo que quieras, entre comillas. ¿Vos quién? Un personaje cualquiera que lo pueda decir en una red social o pintar el frente de la casa de enfrente. Ahora, con responsabilidad, por eso que el anonimato de Internet en algún momento se va a terminar, porque esto, fíjate que muchos de los que leíste, ¿quiénes son? Anónimos. Exacto, entonces la libertad de expresión es que vos puedas expresarte, esa expresión para todos significa responsabilidad, lo que no significa que haya desde allí un tratamiento profesional de la información y de lo que nosotros debemos hacer. Lo último, cuando yo era chico, era muy común decir, cuando había una discusión, uno venía y decía, mira, en este libro dice que Luis Otero tiene traje gris. Bueno, listo, se terminó la discusión. O lo dice un libro, lo dice el libro, lo dicen los libros, y se terminaba. O lo dijo la radio, se terminó la discusión. Hoy eso cambió y obviamente que para muchos lo que está ocurriendo con Facebook, lo que está ocurriendo con Twitter, sobre todo con Facebook, es el gran problema porque mucha gente consume los medios a través de las redes sociales. No solo el contenido de las redes sociales, sino de los medios, y esa es otra discusión, que es quién paga ese contenido de los medios cuando no estás teniendo un acceso directo a eso. Es decir, vos ves los artículos de los diarios por Facebook y no pagás por ese artículo, que sí pagó un diario a un periodista para que lo escriba. Pero esa es otra discusión, parte de eso. Acá la diputada está anotando desde que empezaste a hablar. No, está bien. Y quiere decir algo seguramente. Alejandro, vos también seguramente querrás agregar alguna cosa. ¿Yo? Primero las damas. Bueno, igual hay equidad de género acá, así que podemos no, compartir. No tanta equidad, somos 3 contra 1. Acá. Es verdad. Pero bueno, ya lo vamos a equilibrar. No hay equidad. No hay paridad. Pero bueno, ese lo dejamos para otro taller. ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales son alojadores de contenidos, así lo define y así está definido de manera técnica. Esto implica que todos, absolutamente todos, ingresando a una página web, asociándose, a una red social, no a una página web, sino en una página web a una red social, podemos ser creadores de contenidos. Este es el primer punto que me parece que cambia. Recién usaba una palabra Esclausero de la dictadura de las redes sociales. Y yo tengo la mirada totalmente opuesta. Creo que las redes sociales democratizan la voz. Le da voz a un montón de gente que antes estaba intermediada por los medios de comunicación, por alguna opinión que uno se siente referenciado. Y sin duda eso pone en crisis hoy al sistema de medios de comunicación.
En principio tenemos un desorden, porque hay una revolución. Hay una democratización en la palabra, en donde todos nos vemos empoderados a través de una red social para decir lo que pensamos. Eso que decía en el bar de la esquina, ahora dicen, y voy a llegar a mi casa, me siento, agarro el Facebook y pongo todo lo que pensé. Y no me importa nada. No me importa nada en función de las consecuencias, porque estamos quizás en este desorden en una primera fase de la democratización, de la libertad. ¿Cómo la definís esa primera fase? La primera fase Digo lo de, que lo, se me de canta. lo que dice principalmente el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad, el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. Y que yo abono en que es el derecho más importante que tiene la democracia. Porque nosotros podemos no tener salud, pero si no tenemos la libertad para expresarnos y quejarnos que no tenemos salud, nunca vamos a tener salud. Por eso creo que es el pilar fundamental de una democracia este valor que tiene este artículo, que comienza diciendo principalmente de manera general que todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, a buscar, a pedir, a solicitar información, etcétera, etcétera. Pero tiene 3 párrafos. El segundo habla de las responsabilidades ulteriores. Y esa es una segunda fase que aparece. ¿Qué significa esto? Primero, ¿a quién le está hablando la Convención Interamericana? Al Estado. Le está diciendo al Estado y a los Estados, signatarios de esa convención, todos los gobiernos tienen que dejar que la gente se exprese, diga lo que quiera, incluso insultos. La gente tiene derecho a insultar. La gente tiene derecho a ofender. Lo que es importante es que el propio Estado también tiene que generar esos mecanismos para que luego quien se sintió ofendido, que se sintió dañado, pueda oponer alguna defensa. La justicia, por ejemplo, algún nivel de resarcimiento. ¿Entonces tiene derecho a ofender o hay un límite que es el alterum non ladere? Es que el derecho a ofender, lo que no puede hacer un Estado es Tiene prohibir, derecho a expresarse por ahí, pero... prohibir, de ahora en más, ninguno puede en redes sociales ofender al otro, porque eso sería una censura. Y lo que no puede hacer ningún país democrático es censurar. Censurar significa establecer una regla en donde prohíba decir algo. Lo que tenemos que hacer, y cómo lo debemos hacer, es generar una conciencia en la sociedad sabiendo qué cosas se pueden decir y qué cosas, una vez que se digan, pueden traer consecuencias. Esto es lo que dice el marco legal. Ahora, ¿qué pasa en las redes sociales? ¿Se le ajusta este nivel de marco legal? Sí, pero de una manera diferente. Los estados deben proveer el funcionamiento de las redes sociales, permitir, cualquier estado democrático, no pasa en China ni en Cuba, permitir la posibilidad que todos tengamos acceso a Internet, que todos podamos expresarnos libremente en redes sociales. Pero hay mecanismos que tienen las propias redes sociales autodeterminadas, autogestionadas y con sistemas que ninguno entró. Y dígame, ¿quién fue y aprobó las políticas de privacidad en redes sociales que les pusieron desde el año 2011 y que se autogestiona por todos los usuarios de Facebook? ¿Alguno? Ninguno, ahí están todas. Ahí ustedes podían decir, quiero que si me taguean una foto, no sé qué. Nadie las usó, pero están ahí. Porque tienen un sistema de políticas para reservar la información que circula ahí adentro. Es un alojador de contenidos y quien lo alimenta es cada uno de nosotros cuando ingresamos y le ponemos la foto, le ponemos el comentario, le ponemos el like, le ponemos el dedo para abajo,
hacemos un Y insulto. te preguntan si el contenido que hay ahí te Exacto, ofende, ahí va, si ahí no va. te gusta. Y se usa, y está bueno ejercitarlo. Pero además hay otros mecanismos, y esto es principal en términos de qué quiero decir con esto. Estamos en una nueva era y estamos atravesando la realidad virtual. La realidad virtual no es en el futuro, es ahora, es aquí, es ahora. ¿Se les suena? Es aquí y es ahora. Y cada vez que ustedes se meten en una red social, comparten un espacio de vida con gente que quizás ni conocen, pero que sienten una afinidad que no la sienten quizás con un amigo al cual se toman unos mates todos los días. ¿Por qué sucede eso? Porque es un nivel de interacción en una dimensión distinta, con reglas distintas. Lo que nosotros no tenemos que hacer, y en términos de Estado lo digo porque tenemos una responsabilidad, es querer legislar con leyes de la realidad la otra dimensión, sino que en la otra dimensión tenemos que todos asumir con responsabilidad qué es lo que estamos haciendo en esa dimensión. Y yo les voy a decir un ejercicio. Yo soy una persona que en los últimos meses, por los temas que trabajo, he sido muy denostada en las redes sociales, así como, especialmente tema aborto o temas de libertad de expresión o de la economía argentina. En materia de aborto, al principio lo que hacíamos era, con mi equipo, ocultar algún tipo de información ofensiva, que es otra de los mecanismos de obstaculizar, digamos, aquello que nos ofende para que no lo vea otro, ¿no? Silenciarla. Silenciarlo en el caso de redes, de Twitter, ¿cómo se dice? Denunciarlos, utilizando si es spam, si es ofensivo, si es una amenaza, y funciona. Lo bueno es que funciona. Ahora, ¿no te contestan a veces, a pesar de que te Sí. recontraputearon en 7 idiomas y te dijeron corrupta y no sé qué otras cosas más? Consideramos no que esto no viola las políticas de Twitter, por ejemplo. ¿Nunca te lo contestaron? Porque contestan. Pero si eso está, no sé, es que ahí está el punto. No me pasó porque realmente las cosas que yo denuncio son lamentablemente muy graves, que son muy amenazantes y con contenido muy delicado, especialmente en el tema aborto. Pero lo que he empezado a hacer es contestar. Yo antes no contestaba, ahora contesto. Eso va contra las recomendaciones de las propias redes sociales, que te dicen, No, trate de no contestar al que la contesto ataca. a aquellos que no insultan, pero Ajá. que sí dan una opinión fuerte, ¿no? Que puede ser algunas parecidas a las que se leían recién, con mucho respeto, y ver qué pasa en esa interacción con el otro. Yo lo estoy haciendo como un experimento. Y No contestan, entonces, ¿sabes qué la pasa? realidad No virtual, contestan. ¿es realidad virtual o ya está influyendo en tu conducta? La realidad virtual, Ya está, vos ya cuando estás uno pensando lo que le ingresa tenés que en la decir. realidad virtual, quizás se llama de otra manera, porque también tenemos derecho al anonimato, porque es otra realidad. Y si yo en la otra realidad me llamo Kabanfi, no me llamo Karina Banfi. Y esa es mi identidad. Y entonces, en esa identidad, ¿cómo me afecta? Bueno, por lo menos es Kabanfi, no Astroboy, como ponen otros. Pero qué no sé yo. importa, y si me Con quisiera, una foto pero cualquiera, si a mí que me no. gusta llamarme, no sé, Renata, y entonces encontré el lugar para llamarme Renata y tener una personalidad virtual. Pero la otra persona, ¿Cuál? Karina Banfi, que está recibiendo a Renata, Que en o la Astroboy, realidad virtual. no sabe quién es Astroboy. Pero es que en la realidad virtual, Astroboy es Astroboy. No es Juan Pérez, DNI, 22.500.000, ¿entendés? Pero no se puede hacer responsable de lo que dice. Entonces ¿Cómo que vamos no? para atrás Sí. y ¿cómo regulás ¿Cómo te haces responsable? la respuesta? Te bloqueo de... la cuenta. ¿Sabes cómo te haces responsable? Te bloqueo la cuenta. ¿Cómo hago? Sos ofensivo, te denuncio, Ya tenemos te la gente advierten. discutiendo allá. ¿eh? ¿Qué pasó? Nos vamos a poner a discutir todo. Te advierten, te vuelven a advertir, qué sé yo, te bajan la cuenta. A uno le hice bajar una cuenta. No voy a dar el nombre porque si se entera me mata. Es un señor muy popular en redes hago sociales. ese ejercicio también. Pero me ofendió, me discriminó, lo denuncié, ya lo había hecho 3 veces, ya la
red Twitter lo había advertido y le bajaron la cuenta. Entonces tenía derecho a expresarse, pero no derecho a ofender. Tenía derecho a ofender, tenía derecho a expresarse y tiene la responsabilidad de hacerse cargo. ¿Cómo se hace cargo? Bajándole la cuenta. Eso, sacándote, yo entiendo... Entonces no tenía derecho. Yo si le bajaron la cuenta... Pero yo entiendo que es difícil percibir, pero todos tenemos redes sociales y yo sé que me entienden a qué punto voy. Sí, sí. La regla Claramente. de la realidad virtual tiene otro nivel de penalidad. No van presos, te bajan la cuenta, te bloquean, te silencian. Eso es Sí, pero si yo las sé quién- penalidades que vos si sé quién tenés sos, en esas redes Te sociales. llevo a tribunales. ¿Cómo? Si sé quién sos, te llevo a tribunales. Ahí Tal hay que hacer cosa. un trabajo muy interesante que va a venir y es cómo va la jurisprudencia a trabajar y actuar en función de lo que sucede en redes sociales. Hay un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos muy interesante que tuve posibilidad de participar en el año 2009 cuando se realizaba el G20 en Pensilvania, en donde un grupo de activistas utilizaban la red Twitter, año 2009, o sea, era de un grupo mínimo de la sociedad, era el nanomundo del nanomundo, y utilizaba la red Twitter para avisar, había uno que había interceptado la radio de la policía, entonces a través de la red social Twitter iba avisando por dónde iban pasando la policía para ellos agarrar por otro lado en las embestidas estas típicas del G20 que hay en todos lados. Bueno, lo agarró la policía, se pudrió todo, terminaron todos presos y terminó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Relatoría de Libertad de Expresión, justamente defendiendo a los usuarios de esta red Twitter, diciendo que haber interceptado la radio y haber difundido la información de la radio y la policía haber obstaculizado y principalmente el tipo penal que le decían era usted difundió lo que escuchaba en la radio, era violar la libertad de expresión de estos manifestantes. Y efectivamente es así, porque el punto está en cómo la justicia empieza a entender que en realidad lo que pasa... A ver, vos te podés ir de la red social si te ofenden lo que te dicen. Y eso es un derecho. Por lo tanto, la pregunta es, uno hace un contrato social distinto cuando ingresa a una red social, tiene que conocer cuáles son las reglas de juego, tiene que saber que no hay derecho al anonimato. Hay un anonimato o hay un ser que se llama Astro Boy y es Astro Boy el que vamos a denunciar. A mí me amenazaron de muerte a través de redes sociales y yo hice el experimento y lo llevé a la justicia y llevé a también Astro Boy 1, 2, 3, 4, ¿no? Ya hay que bloquear a Astro Boy. Ya está, después Y está. entonces, ¿qué pasó? Nada. No pasó nada. Porque el juez no sabe qué hacer. Claro. ¿Qué podemos hacer? Buscar el IP. Me amenazó de muerte. Amenazó de muerte un diputado. ¿Por qué? Porque me había peleado con Rico en un programa de televisión. Me amenazó de muerte y el juez no sabe cómo hacer o no quiere hacer. El problema es que se pone en jaque o en crisis, mejor dicho, estas dos dimensiones. ¿Qué es lo más importante para cerrar? Tenemos mucha más libertad de expresión. Tenemos mucha más capacidad de expresar a través de diferentes espacios lo que pensamos y lo que decimos. Tenemos que aprender a hacernos responsables con eso y ver qué sucede luego de generar una nueva conversación. Al final es un tema de educación. A ver qué dice Katz. No, no sé si es un tema de educación. Ante todo, muchas gracias Luis por la presentación, a Lilita, a Facundo, a Luis, que no veo, ahí está, por la invitación, muchas gracias. A todos ustedes por acompañarnos. Yo ante todo voy a hacer una aclaración que es de principio. Yo no estoy en redes sociales, no uso redes sociales, no participo de las redes sociales, eventualmente consulto
algunas cuentas de Twitter que me interesan, accediendo a ellas por la web y viendo lo que han puesto, pero no estoy, soy un voyeur, no estoy implicado. No ¿Ni siquiera una comunico cuenta ni te recibo. abriste? Ni siquiera me abrí ¿O una vos sos cuenta. Astro Boy? No, ni siquiera me abrí una cuenta, no uso cuentas fake, no tengo nada. Lo digo de entrada para que sepan desde qué actitud en relación con las redes hablo. Yo no estoy de acuerdo con un comentario que hizo Néstor y que me parece que sintetiza un poco su mirada, su primera mirada sobre esto. Tampoco estoy de acuerdo con Karina y voy a precisar en qué no estoy de acuerdo con cada uno. Néstor dijo que el insulto en las redes es equivalente al insulto en el bar. Karina dice que las redes son lugares en los que la gente coloca cosas, es decir, asume una neutralidad de la red. Yo sostengo que ni el bar es productor de insultos como lo son las redes, ni que las redes son neutrales a la hora de seleccionar qué tipo de participación tienen quienes ingresan en ellas. Creo, por el contrario, que las redes, no voy a hablar de creencias. Sé y podría, si están interesados, citar los estudios que muestran cómo las redes provocan una serie de conductas que explican el nivel de agravios que circulan en ellas y que no son los agravios que circulan en las interacciones físicas. Voy a dar algunos pocos ejemplos y algunos pocos argumentos. El objetivo de las redes es la permanencia, es la captura de la atención. El objetivo de la red es que uno esté todo el tiempo posible conectado, porque cuanto más tiempo está conectado ocurren dos cosas que son las que las redes sociales buscan. Obtienen más información de lo que uno hace y tienen más disposición de la atención de uno para proponerle publicidad. El negocio de las redes es vendernos publicidad dirigida, lo cual supone saber mucho de nosotros y disponer de buena parte de nuestro tiempo. Hay estrategias orientadas a obtener información y a vendernos cosas. Un crítico en un artículo muy bueno dijo una vez: si no te cobran por el producto, es porque el producto sos vos. Las redes no nos cobran por usarlas porque en verdad nosotros somos el producto que ellas le venden a sus anunciantes. Yo doy clases de edición, yo con otra gorra soy editor de libros, y les pregunto a los alumnos cuál es la diferencia de la naturaleza del negocio de un editor de libros y de un editor periodístico. ¿Qué vende un editor de libros? Libros. Si no vende libros no tiene ningún negocio. ¿Qué vende un editor periodístico? Publicidad, me dicen. No. Lo que un editor periodístico vende son audiencias a los anunciantes. Claro. Eso es lo que vende un editor periodístico. Y eso es lo que venden las redes, pero lo venden con un nivel de eficiencia infinitamente superior al de todo medio de venta de publicidad anterior, porque dirigen personalizando la publicidad, con lo cual la asertividad de la inversión del anunciante es mucho más alta. Si no entendemos cuál es el negocio, no entendemos cómo operan. Pero entender el negocio no es lo único que necesitamos saber para entender cómo operan. Tenemos que saber cómo funciona nuestro cerebro. Y una de las cosas que a nuestro cerebro le pasa, y hay numerosos estudios de imágenes que así lo muestran, es que la indignación activa el centro de reward, de premiación, de recompensa, el centro de recompensa cerebral. Cuando nos indignamos, y hay buenas razones evolutivas que explican este rasgo de la selección, cuando nos indignamos nos sentimos mucho más satisfechos que cuando no nos indignamos. Y las redes saben esto. Y entonces seleccionan para mostrar en primer término todos los contenidos con términos que pueden provocar indignación, para obligarnos, para estimular nuestra indignación. ¿Y qué ocurre? Los estudios muestran que cada palabra asociada con
indignación moral significa que un tuit se va a retuitear un 20% más que un tuit que no tiene una palabra de ese tipo. ¿Por qué? Porque quien recibe un tuit en el que se expresa indignación tiene la misma satisfacción o un nivel de satisfacción semejante al que se expresa indignación y lo comparte más. Entonces, las redes están diseñadas, pero no es paranoia conspirativa. Quiero decir, los estudios son muy claros, pero además son consistentes con el objetivo. El objetivo es que estemos mucho tiempo interviniendo mucho para dejar muchos datos. Las industrias más grandes del mundo hoy en día son las de minería de datos, de lo que todos nosotros vamos dejando en las redes y lo que se hace con el Big Data que se obtiene de ese modo. Quiero decir, no estoy en un discurso paranoico, estoy describiendo cómo funciona esto. Funciona así. No es que yo creo o me parece que son malos, funciona así. Y ese modo de funcionamiento es consistente con el objetivo de negocios. Digo, no es contradictorio con el objetivo de negocios, funciona así porque entonces el negocio funciona mejor. Entonces, yo creo que, primero, no es el café, porque todos los estudios, por lo contrario, muestran que en la interacción física nuestra propensión al insulto disminuye Claro. por un factor de construcción de prestigio y de confianza. Tenemos que ser comprensivos, contemplativos, educados y tolerantes, y eso mejora nuestro prestigio social en los grupos de interacción Pero atrás de un física. perfil falso, eso no funciona. O sea, En las pongo redes, atrás de la computadora y... En las redes es exactamente lo contrario. No es lo mismo el café que la red. Y no hay neutralidad de la red. La red está estimulando este tipo de comportamientos. ¿Es contributiva a la democracia? ¿Da voz a los que no tienen voz? No lo creo. La red potencia otro rasgo que está muy bien estudiado, que es el rasgo de tribalismo. Es decir, hay un libro excelente cuyo título es Tribus Morales. Todos, por razones también muy bien estudiadas y muy comprensibles, propendemos a armar comunidades cerradas de aquellos que son iguales a nosotros en algo. La sociedad contemporánea nos pone en muchas valencias de participación. Entonces yo puedo ser hincha de un determinado equipo de fútbol, compartir un sentimiento patriótico con alguien, tener una identidad profesional con otros, tener identidades afectivas diversas con mis hijos o mis mayores o mis parejas, pero las redes lo que hacen es reforzar el rasgo tribal, fundándolo en algo que es muy grave y que está realmente dañando nuestras democracias, que es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es el rasgo que hace que seleccionemos de la evidencia de la que disponemos aquello que nos confirma nuestras creencias y despreciemos lo que las pone en crisis. En los medios periodísticos tradicionales esto no ocurría, porque aun cuando un medio periodístico tenía una ideología, es decir, una visión del mundo que más o menos compartíamos, no estábamos en cada texto leído seleccionando la afinidad absoluta. En las redes lo que está ocurriendo es que se están armando burbujas de sentido, en la que cada uno refuerza lo que el otro dijo y es reforzado por los demás participantes de esa burbuja. Hay muchas experiencias, hay una experiencia muy interesante respecto del calentamiento global. Google, hay todo algo para decir aquí, pero me voy por las ramas, sobre los algoritmos. ¿Por qué Google se impuso como el buscador que desplazó a todos los otros? Porque tuvo una idea genial, simple después de que uno la sabe. Google lo hicieron dos chicos que estudiaban en la Universidad de California, creo, no me acuerdo en qué universidad, se conocieron en el bus de adentro del campus. Y se les ocurrió una idea brillante. Todos los buscadores, cuando uno empezaba, ponía una palabra de búsqueda, referían a los sitios en los que esa palabra estaba indexada. Yo ponía copas y un sitio web, era todo muy rudimentario en la época. En
en la indexación de cómo quería ser encontrado ponía copas y aparecía. Estos chicos dijeron, vamos a usar otro criterio, que es un criterio de mejor correlación entre la búsqueda y el resultado. Es el criterio académico de búsqueda, que es el de referenciación. En lugar de que sea el sitio que puso copa el que aparece, ellos lo que dicen es, veamos todos los sitios que hablan de la copa, a dónde mandan. Porque si todos los sitios que hablan de las copas mandan a ese sitio, es porque ese tiene la mejor información sobre las copas. Entonces, todos los sitios web se convirtieron en referenciadores para ubicar el mejor. Esto es conocido como el algoritmo de Page, y no por página web, sino por Larry Page, que es uno de los dos fundadores de Google. Pero luego le agregaron algo que es muy complicado, y es el resultado de la búsqueda se potencia con el historial de búsqueda de quien utiliza el sitio. Porque entonces, si yo estoy buscando en una secuencia de cosas que me han provocado satisfacción, esas cosas son indicador de qué me va a dar satisfacción mañana. Pero eso lo que provoca es que cuando yo busco conceptos complejos, políticos, económicos, sociales, me devuelve información que alimenta mis creencias sobre aquello que busco. Un experimento clásico es sobre cambio climático. Se pone a hacer la misma búsqueda a un líder ambientalista y a un dirigente de una compañía petrolera. Con la misma búsqueda, los resultados que uno obtiene son que las energías fósiles provocan cambio climático y el otro obtiene resultados que dice que eso no es cierto, que no hay ninguna evidencia. Las mismas búsquedas hechas una y otra vez en numerosos sujetos utilizando sus computadoras que reconocen sus historias de búsqueda, nos muestran que Internet lo que está haciendo es reforzando las burbujas de sentido identitarias. Entonces, yo creo que tenemos un problema, en la alimentación de una pseudo-indignación moral. Si ustedes ven los tweets que mostraba Luis, en todos hay indignación moral. No hay un argumento en contrario. Yo estoy irritado porque vos sos algo inmoral. Permanentemente se atribuye inmoralidad a otro. Eso es lo que está haciendo que Twitter funcione. Y todos hacemos que Twitter funcione así. Y esto es grave. Estamos deteriorando realmente la conversación democrática de un modo del que no nos damos cuenta. Bueno, yo hasta acá me dice... Pará. Bueno, los aplaudimos a los tres de vuelta, vamos. Yo no te quiero meter púa, pero tomá el papelito porque seguramente vas a escribir. Porque estos dos estuvieron escribiendo un montón mientras vos hablabas. No meto púa, no. Cortito, y después les quiero decir de que para después, para cuando le contesten a Alejandro, Karina y Néstor, decir, ¿qué hacemos con estas redes que están, que son una realidad y cada vez más extendidas, y los medios de comunicación le prestan mucha atención con las operaciones e informaciones inoculadas deliberadamente para influir sobre la opinión? A ver, 2 o 3 aclaraciones. Cuando yo hablé de la dictadura, que vos decías que no, cuando me refiero a la dictadura de las redes, no, tiene que ver con que como periodista, si yo condiciono mi contenido por lo que dicen las redes, estoy diciendo que para mí eso es la dictadura de las redes, no que la red sea una dictadura, ¿sí? Ahí está la diferencia, ¿no? El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires presente. Entonces, digamos, la dictadura tiene que ver con ese concepto. Si a mí como periodista o al medio lo va a condicionar lo que dicen las redes. Desde ese lado digo la dictadura y perdiendo la identidad como periodista. Lo del VAR, yo no coincido con vos. Y viene el detalle, porque yo creo que lo que se decía en el bar o se dice en el bar y que ahora voy, además de decirlo en el bar o en la peluquería o en el café o en lo que fuere, voy después, lo escribo en una red social, es exactamente igual. El tema es que antes vos no te enterabas qué decían de vos o en el barrio o en la zona o en la ciudad, como hoy sí te enterás de lo que dijeron en ese lugar. Desde ese lado digo que el concepto del mucho, no todo, mucho de lo que sucede en las redes tiene que ver con eso, que siempre estuvo y que ahora se potencia a partir de esto. Por supuesto que es democrático, yo no tengo duda que democratiza una sociedad, pero con serios problemas como los que surgieron
lo que acabas de decir como parte final, de ver cómo siguen las sociedades a partir de esto. Y a mí el tema del anonimato, esto de que cada uno como derecho de libertad de expresión puede decir lo que quiere, hasta insultar sin que pase nada, yo eso no lo veo bien y creo que en algún momento... Eso la regla del anonimato no te gusta, digamos. No me gusta, vos no podés me gusta, ser anónimo. exactamente. Claro, porque Astro Boy o Aguante Exacto. Cristina o Aguante Mauricio, si se encuentra conmigo en el bar, antes de insultarme lo piensa. Exactamente, y no, seguramente no lo hace. En el bar, cuando el del bar que decía algo, cuando pasaba la persona, a lo mejor no se lo repetía en la cara como lo había dicho con los amigos en la mesa. Ni me diría, no sos creíble, hijo de mil y qué sé yo. Exactamente. El otro problema con respecto a lo que dice sobre la forma en que nos llega la información, claro que es un manejo. Yo estuve hace poco con el gerente de noticias de Google, estuvimos en Canadá con él. El tipo subió a un escenario y dijo, miren, yo soy ingeniero, no soy periodista, éramos todos periodistas. No, ¿cómo sos ingeniero? No, vos sos el que le manejás, sos un gerente de noticias o un director periodístico más fuerte que el director de los canales y de los diarios más importantes del mundo. Dice, no, yo soy ingeniero, ellos se cubren con que manejan, pero tiene que ver con esto, o sea, a todos no nos dicen lo mismo Google o ese tipo o ese sistema. Y el problema también es que, es lo que dijo el amigo Miguel Wiñaski, el tema de la noticia deseada. Yo voy a buscar y a escuchar lo que quiero y le voy a dar el tema de Chabrán en su momento. Chabrán está vivo. Y si yo digo que Chabrán está vivo, es la noticia deseada y voy a consumir todo lo que dicen que Chabrán está vivo y el hombre no llegó a la luna y puedo tomar determinadas características de ese tipo. Ahora, volviendo al periodismo, porque fíjense que estamos hablando de redes sociales. El tema del periodismo es otra cosa. El periodismo es un tema que tiene que ver con la calidad, tiene que ver con un tratamiento profesional de esa información, que en parte también circula por las redes, pero que solamente los periodistas y los medios lo vamos a poder dar, o los profesionales que estamos ahí. ¿Por qué? Porque hay un método de trabajo, porque hay investigación, porque hay chequeo de la información, porque hay respeto de la otra persona. Y eso solo lo vamos a dar los medios de comunicación creíbles. La credibilidad hoy es lo único que están manteniendo los grandes medios. Los diarios mantienen más credibilidad con su marca que con el producto que venden, porque justamente refieren a algo. Y doy un ejemplo. Cuando murió el Papa Juan Pablo II, durante esos días previos a la muerte del Papa murió varias veces, había muerto varias veces. Una radio del Congo había dicho murió el Papa, Crónica acá había dicho murió el Papa, todo. Tanto que no sabíamos si decirlo o no decirlo. Hasta que un día salió Reuters, la agencia británica de noticias, y dice murió el Papa. Desde ese momento todo el mundo periodístico dio por sentado que murió el Papa. Correcto. Eso es credibilidad. Ese fue el cable que leí yo. Bueno, eso es credibilidad. Esa credibilidad la tienen solamente los medios y los periodistas con metodología de trabajo profesional y con el máximo rigor, que yo soy el principal crítico sobre ese rigor y cómo estamos trabajando. Por eso dije al principio que estamos con muchos problemas. Y cierro con esto. El gran problema de los medios de comunicación es el contenido. Tenemos muchos medios y no tenemos contenidos. Ese es el problema. Contenido en cualquier cuestión. ¿Por qué miramos series en Netflix y no lo miramos en cualquier canal de televisión argentino? Porque no tenemos producción. ¿Por qué miramos las noticias? ¿Por qué no tenemos producción? Bueno, ahí está el huevo y la gallina. Tengo un paréntesis. Levante la mano el que mira Netflix. Ah, mira, los agarré a todos, yo no miro. ¿Viste? ¿Por qué no hay producción? Obviamente. Pero a ver, Netflix, no lo voy a defender, pero indudablemente los tipos hacen cosas que hacen que todo el mundo levante la mano, o gran parte levante la mano. Ahora, ¿por qué crees el tema es la calidad y el contenido? Que la credibilidad de los medios es atacada tanto en las redes sociales y de manera sistemática a veces? Bueno, porque también tiene que ver con lo que decía Alejandro, ¿no? Esta lógica de poder criticar al otro fácilmente desde el mismo lugar, supuestamente. Ahora, nunca van a terminar, excepto que esa información que den sobre Luis Otero realmente sea cierta, nunca te van a quebrar las piernas. Yo estoy seguro de eso. Por eso es que el rol, una cosa son las redes sociales y el fenómeno de lo que sucede con ese mundo, que todavía vamos a ver hacia dónde va. Y otra cosa es el periodismo en sí, los medios de comunicación con toda la realidad que tiene y el contenido. El tema es el contenido que publiquen los medios de comunicación. Y ahí vamos a tener la seriedad y la cuestión de fondo en cada una de las cosas que se van a ir difundiendo, que después las redes pueden potenciar o no. Insisto con esto, ¿cuánto contenido ustedes ven? Miren, mirad el noticiero ahora.
escuchás la radio y mirás los diarios y con la web y me vas a decir cuánto contenido hay, cuánto contenido nuevo y cuánto contenido bueno. Todos decimos lo mismo. ¿Sabés qué hay ahí? Hay mala praxis periodística. ¿O me vas a decir que en la Argentina y en el mundo no hay contenido para generar durante el día? Bueno, decile a los que manejan el minuto a minuto. Sí, pero si yo te... No, esto no vende, flaco. Bueno, pero si yo te hago una buena producción, probablemente voy a vender. Claro que yo lo miro minuto a minuto. Y sí, ahora, también la dictadura del minuto a minuto hay que tenerle cuidado. Nosotros desde FOPEA, yo estoy pidiendo que en el caso de los noticieros, IVOPE no dé el minuto a minuto. Sí, o sea, que no digo que no califique la audiencia del noticiero. Te tiro otra, vos como el que mira el minuto a minuto todos los días y te sube la presión. A mí me sube la presión porque tenemos bajo rating. Y entonces, decís, che, ¿y esta agencia que mide solo en capital? ¿Será creíble? Bueno, puede o no. Que en definitiva influye sobre los contenidos. Sí, obviamente. El problema es que las agencias de publicidad y de contenido te dicen, bueno, según lo que diga IVOPE, le ponemos plata a uno u a otro. Entonces, pero insisto con esto, si vos tenés en ese sentido buen contenido, yo creo que vas a estar bien. Insisto, con la ficción de Netflix lo tenés como un ejemplo. No me está abriendo acá porque quería mostrar aunque sea por arriba para ver lo que es la locura del minuto a minuto y saber qué es lo que pasa con la gráfica. La gráfica, hoy los periodistas de gráfica que antes hacían una nota por día, hoy tienen que hacer 4, titularla e ir cambiándolas. Editarla. Editarla porque el periodista de gráfica hoy sabe si su nota se lee, cuánto tiempo se lee, hasta qué letra se leyó. Y además es multimedia. Y eso es un problema. Entonces, cuando ahí eso te cambia los contenidos, empezás a tener un gran problema en la cuestión de fondo que es el periodismo y los medios de comunicación. Karina tiene muchas cosas para decir. Varias cosas rápidas. Si nosotros hacemos una mirada sesgada y nos focalizamos en la ofensa, vamos a ver todo negativo. Vamos a decir, esto es una locura y yo recomiendo, por la salud mental de todos, aléjense de las redes. No es un derecho humano tener una red social. ¿Cómo no? ¿Y qué lo primero que dijiste era que era el lugar donde la libertad de expresión? Pero ¿sabés qué? Los derechos los usás o los dejás. No los tenés que tomar y es obligatorio. ¿Y por qué me tengo que inhibir? No te digo que no te inhibas, pero entendé el código. Porque si no, lo que a mí me preocupa es empezar a manejar determinados conceptos en donde parecería ser que el Estado tiene que limitar o inhibir a los ciudadanos sobre su expresión. No, ahí estoy totalmente de acuerdo con vos. Nadie está. Entonces, creo que ninguno de la mesa plantea pero esto. cuando nosotros planteamos hay que poner un límite, no puede ser que se diga, no digo que lo hayan dicho ellos, pero lo hemos escuchado, no puede ser que se diga cualquier cosa. Bueno. No puede ser, anónimamente. Insisto, no puede ser que se diga cualquier cosa y no sepamos quién es el fulano que me dijo esto. Te puedo dar una sola cosa. Vos sabés que en las redes se ve mucho. Pero déjame decirte esto. No existe. El anonimato tiene que ver con la identidad que uno elige. Pero ¿saben qué? Nadie es invisible en la red social porque está acá adentro, está acá, está en todos los dispositivos que utilizás tecnológicos en donde si quieren te atrapan. Se pueden ubicar, sí. ¿Ok? Entonces vamos por partes. El derecho del anonimato está en la identidad, o si querés, el derecho del anonimato es como así se determina en el trabajo de los derechos de la libertad de expresión y está contemplado el uso y el ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales, pero si querés hablemos del derecho a la identidad. Tengo derecho a tener mi propia identidad en la realidad virtual y si yo me quiero llamar Renata, soy Renata en la red social. Claro. Y vos me dirías, pero yo en la vida real no soy Renata. No, pero soy Renata acá. Pero vos dijiste que esta libertad de expresión exigía responsabilidad. Exacto. Porque puede traer consecuencias. Exacto. Entonces, ¿cómo asociamos este anonimato a la responsabilidad? Porque ya uno es más fácil, si es anónimo, de hacer cualquiera. Total, después bajo el perfil, me voy pero si y no ya le tengo que sacudí volver con a lo todo. que dije antes. Hay un actor que además tiene una identidad en la vida real porque lo conocí, terminé conociéndolo.
Pero en la red virtual... Ese con el que chateabas, digamos. No, yo no Empezaste a chateaba, contestar. era con el que me hizo bullying, me stalkeó. Después me mensaje enfermó. directo, mensaje directo. No lo ¿Por quiero qué? nombrar porque es muy conocido, seguro que todos lo conocen. Y dicen, ay, sí, yo lo conozco. Y tiene una identidad anónima. El punto es que a la red social no le importa si se llama Juan Pérez, 22.550.000 o Astro Boy. Pero yo creo... Te baja la cuenta, es la penalidad que tiene sobre la responsabilidad ulterior. Creo que a la democracia sí le importa. Pero, ¿qué tiene que ver la democracia? Sí, vos hablaste de que este espacio es un espacio en donde uno puede ejercer la libertad de expresión, que es piedra angular de la vida democrática, y está involucrada, porque es una red, un ámbito en donde yo me expreso e interactúo con la gente y puedo construir cosas. Sí. Porque no es un leviatán negativo la red social. Yo puedo construir muchas Bueno, cosas. a eso quería ir. Si hablamos con responsabilidad, si nosotros nos identificamos Pero la responsabilidad no la como tiene que quienes somos. imponer una norma. La responsabilidad es una construcción de cada uno de los seres o de esa identidad. Si vos querés tener una identidad solamente para atacar a otro, el otro te silencia, te bloquea, te denuncia y verás el destino que tenés en esa Pero red si social. te silencia, ¿no te censura? No, porque Si es te la bloquea, no te responsabilidad censura. ulterior, porque primero tuviste que decir algo. Luis. Luis, tuviste que decir algo. Yo no te voy a silenciar si vos... Puede ser, qué sé yo, eso queda a criterio de cada uno. Pero lo que quiero decir es cómo practicamos la libertad. Cómo practicamos nuestra libertad. Y también cuando expresamos desde qué lugar lo hacemos. Yo tengo una responsabilidad, yo represento al Estado, represento un poder, ¿sí? Y me parece que por lo menos el mensaje que yo tengo que dejar cuando nosotros hablamos de medios y de libertad de expresión es diferenciar, por un lado, que no es lo mismo un medio de comunicación que una red social. Ahí estamos de acuerdo con Néstor. Y en me el parece. segundo punto, lo que me parece que es importante es que cuando planteamos una demanda ciudadana, que puede ser, tiene que haber un límite, también nosotros tengamos que asumir la responsabilidad de decirle, mi límite va a venir cuando te sientas afectado. Lo que no podemos hacer es nosotros desde el Estado limitar la expresión, sea en la vida real o sea en una red social. Insisto en este punto, pero también es esto quiero decir, las redes sociales son un instrumento. Son un instrumento y el planteo de alojadores de contenido no es un planteo conceptual mío, sino es cómo se denominan a las redes sociales, principalmente porque nosotros somos creadores de contenidos. Uno alimenta su red social a partir de crear contenidos. Ahí está de acuerdo con Alejandro. No, Alejandro dijo que no está de acuerdo conmigo. No, pero en otros puntos. En este sí. Ok. Vamos, busquemos coincidencias. Pero quiero si no se decir puede esto, todo. si nosotros vemos de manera positiva la red social, nos vamos a encontrar, por ejemplo, o nos podemos ubicar en la historia de las redes sociales, el factor clave que tuvieron en las primaveras árabes. Si no hubiese existido las redes sociales, la telefonía, para conectar las revoluciones de las primaveras árabes, que bueno, después las consecuencias, etcétera, no estoy hablando de eso, estoy hablando del instrumento de cómo la conectividad tiene un sistema solidario. Y las redes sociales también pueden tener una función solidaria, muy importante, muy importante. Quiero decir esto, la transformación, los medios están sufriendo una transformación. Y tiene mucho que ver Netflix, tiene mucho que ver esto que decía Néstor muy claramente sobre los contenidos. Volvemos al punto. Si todos somos creadores de contenidos, ¿qué pasa? ¿Me entretiene más la televisión o me entretiene más las redes sociales? Los medios de comunicación, la televisión fue pensada en su diseño para capturar, para entretener y para educar. Y hoy las redes sociales están creadas para participar, para irradiar. Irradiar es verme repetida, verme en el núcleo de la viralización. Todos hablan de lo que yo estoy diciendo. Y de conectar. Y esta conexión produce la solidaridad.
a través del flujo de información, de intercambiar información. Si los medios de comunicación no logran llevar a esta conceptualización de participación, de irradiar y de conectividad, va a haber una mutación en donde ya la TV no va a ser más la TV. Nadie va a poner un peso para hacer un contenido en TV. Claro, hoy ya pasa cada vez más rápido. El fenómeno que lo estábamos analizando hace 2 años está sucediendo este año, donde el mayor consumo televisivo de los argentinos está en la OTT. ¿Qué son OTT? Netflix, On Demand, todo esto. Y ahora ni les cuento cuando tengamos la ley corta en donde se va a ampliar muchísimo el mercado. ¿Esto es negativo? No, esto es transformador. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a adecuarnos a los sistemas nuevos de información que tenemos, adaptarnos y no resistir. No hay resistencia, hay revolución. Y en la revolución hay una evolución. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos comprender que la tecnología es una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, nosotros vamos a ver en un empoderamiento de cada uno mucho más interesante del que vivimos hasta ahora. Y también transforma la política. La política la atraviesa del todo. Yo no sé cómo era antes, la verdad, yo la miro a Lilita, pero no sé cómo era no tener WhatsApp o no tener el minuto a minuto de cómo van votando una ley o qué es lo que opina la gente en redes, ¿sí? O cómo pegó un tema o no pegó un tema. O qué pasaba, por ejemplo, Ley Justina. Ley Justina que salió de un día para el otro. Y yo me acuerdo hablándolo en mi bloque diciendo, van a venir los grupos religiosos a embestir esta ley. Y todo, no, pero escuchame, la Ley Justina, los donación de obras, re solidario. Un día tenía un escándalo. Y es tema, no sé si ya se fue, porque también es eso, ¿no? La velocidad. Con que las cosas pasan. La velocidad en que pasa, incluso la ofensa. Y entonces quizás tenemos que desdramatizar un poco la ofensa en redes. No, después te voy a contar una cosa. Sí, digo. Bueno, ¿no? Ir más pero al psicólogo, hablarlo ahí. Alejandro hizo una pintura cubista ahí ya, sí, más grande todavía. Bueno, ¿querés agregar algo? Dos comentarios. Dos comentarios. El primero es, a pesar de lo que yo dije en mi primera intervención, de ningún modo pienso que el Estado deba intervenir regulando lo que se dice o no se dice en las redes. Me parece que por una cuestión de principios no sería tolerable y por una cuestión práctica no sería útil. Eso por un lado. Por otro, me parece que no debemos... En la sociedad de masas hay temas, hay tópicos que reaparecen una y otra vez. La idea de la democratización de la expresión de la gente es una idea muy antigua que aparece una vez más. Los discursos sobre la democratización del arte asociados con la aparición de la cámara de fotos Instamatic fueron, pero teóricos trataron libros enteros de cómo ahora la gente se iba a expresar y, producimos sociedades de masas, no producimos sociedades de artistas. Y producimos democracias de masas y no producimos democracias de argumentación. Las redes sociales no crean argumento público, no están funcionando como lugares de producción de argumento público. El hecho de que alguien diga algo no quiere decir que sea un argumento público del tipo del que la democracia exige para ser mejor. Yo creo, mi ideal democrático, que lo veo cada vez más irrealizable, pero es mi ideal democrático, y no es mío, yo no inventé nada, yo leo todo. La democracia no nos importa como un régimen, como un sistema de elección de representantes, nos importa fundamentalmente por su capacidad epistémica. Es el único régimen político en el que la deliberación pública puede mejorar la calidad de las decisiones colectivas. Porque en términos de selección de candidatos, regímenes alternativos tan
o más genuinos que el electoral, que el de la elección por mayorías simples, es la lotería, que se usó durante mucho tiempo en la antigüedad clásica y que se usó en algunas democracias de la temprana modernidad. Digo, lo que nos importa no es elegir a uno u otro candidato por votación, nos importa cómo nos ayuda a tomar mejores decisiones. Las redes no están ayudando a tomar mejores decisiones. No hay argumento en el espacio público a través de las redes. Entonces, me parece que también en esto hay que ser como más exigentes, ¿no? Hay que ser más exigentes. Por último, sí, creo que redes y periodismo son dos temas diferentes que se confunden por buenas razones. Aunque está mal confundirlos, se confunden por buenas razones. Buena parte de lo que le asignamos a los medios tradicionalmente, que es ser fuente de información, ahora no se cumple a través de los medios. Y ahí hay un problema, lo decía Néstor en términos de legitimidad o de prestigio, pero también la legitimidad tiene que ver con la robustez de la calidad de quien enuncia. Es decir, hay una producción de confianza que está basada en la repetición de la veracidad. La verdad repetida sistemáticamente da confianza a ese enunciador. Las redes están distribuyendo información, pero no hay un enunciador al que le podamos atribuir la responsabilidad ni de la verdad ni de la falsedad. Y eso abre la puerta a lo que ahora se puso tan de moda, que es la fake news. Digo, en la medida en que no hay un sujeto que sea el responsable último, que gane o pierda prestigio, porque lo que es extraordinario es que si un medio periodístico tradicional sistematiza la falsedad, lo que va a hacer es perder audiencia. Pero una red sistematiza la falsedad y no pierde audiencia. Y esto es muy problemático, y esto es algo que no estamos encontrando cómo resolver. En Francia, hace 10 días, se votó una ley contra la fake news, muy debatida en el Parlamento, muy controversial, da poderes al Estado que muchos actores de la sociedad civil y del ecosistema de los medios ven con desconfianza y con temor. Francia es un país en el que la república es muy rígida y entonces es difícil que el Estado abuse, pero le dieron una llave que no es claro que querramos darle a los estados. Lo que quiero decir es que el hecho de que Francia haya sancionado hace 10 días una ley contra las noticias falsas da una idea de la magnitud y la complejidad de este problema y de las dificultades que vamos a tener para resolverlo, porque las noticias circulan a través de canales que se descomprometen, se desacoplan de la calidad de lo que vehiculizan para conservar a sus audiencias.